A continuación, damos la palabra a Fabio Gómez Cardona, profesor titular de la Universidad del Valle, magíster en literatura colombiana y latinoamericana y licenciado en literatura de la misma universidad, doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos de la Universidad Michel de Montaigne, escritor, poeta y especialista en literaturas indígenas. Es fundador y director de Mitacuyo Yacin, grupo de investigación vigente desde 1995 y miembro del Grupo de Investigación de Autores Colombianos y Latinoamericanos de la Universidad del Valle. Publicó La mujer en la literatura Kogi, El jaguar en la literatura Kogi, De agua, Palabras que migran, Escritores indígenas de Colombia, Metafísicas chamánicas y En la casa de los sueños. Bienvenido, profe. Bien, el texto que yo les voy a presentar lleva por título La vorágine, 1001 lecturas. Ha sido un trabajo difícil porque para efectos de esta presentación he resumido un ensayo que está en este momentico en prensa, que se titula asimismo La vorágine, 1001 lecturas, y resumir un texto de 167 páginas a 20 páginas fue difícil, y ahora tengo que además cortarle porque el tiempo es nuestro tirano y no disponemos de los 30 minutos previstos inicialmente. Entonces, voy a ir leyéndoles el texto que preparé y seguramente voy a tener que saltarme algunas páginas y ustedes comprenderán. Proponemos una lectura de la vorágine poniéndola en una relación dialógica e intertextual con grandes mitos amazónicos. El viaje de la anaconda sagrada y el Yurupari, para descubrir cómo estos mitos y las cosmovisiones correspondientes ejercen una fuerza transformadora en los cánones literarios de cuño colonial sobre la vorágine de Rivera, fenómeno que hemos denominado emergencia del mito americano en la literatura. Le comentaba hace un momento a Alexis, al profesor Alexis, justamente que de alguna manera la lectura que yo presento de la vorágine va en cierto sentido contraria a la que él nos acaba de presentar al final de su ponencia, y de hecho es una lectura que no se ha hecho, seguramente por lo novedosa va a ser difícil de aceptar. El presente ensayo corresponde al capítulo primero, estoy haciendo una contextualización, corresponde al capítulo primero de la tesis doctoral titulada Interculturalidad y violencia étnica en la literatura colombiana, presentada ante la Universidad Michel de Montaigne en Bordeaux, Francia, en el año 2008, gracias a una comisión académica concedida por la Universidad del Valle, y ha sido editada con ligeras variaciones para fines de esta publicación. Me refiero al ensayo que va a aparecer en forma de libro. Espero que mañana me traigan las primeras muestras para poder obsequiárselas, y ya con el libro en la mano ustedes juzgarán lo acertada o desacertada de mi presentación. En dicha tesis realicé una lectura crítica de un conjunto de novelas colombianas publicadas en el siglo XX entre 1924 y 1965. Me gustaría poder detenerme en cada una de las novelas, pero no tengo tiempo para hacerlas. Solamente las menciono. Las novelas trabajadas fueron, por supuesto, la más importante, La vorágine de José Eustacio Rivera, 1924,
Otra novela de un escritor antioqueño, Juan José Botero, titulada Lejos del Nido, también de 1924, pero que, pues cuando lean el ensayo completo se darán cuenta que hay una visión del mundo y de la literatura totalmente ajena a la que nos da Rivera y otros escritores, porque es una novela de cuño romántico tardío, publicada en 1924, pero la mentalidad, la ideología que aparece en esta novela corresponde más bien a el siglo XIX. También trabajé la novela José Tombé, de el escritor payanés caucano Diego Castrillón Arboleda, una novela de 1942 que tiene que ver, no voy a profundizar, la novela tiene que ver con la gesta, la lucha de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, lideradas hasta aquella época por Manuel Quintín Lame. También la novela Lejos del Nido convoca las relaciones de interculturalidad y de violencia que ejerce la sociedad antioqueña contra las poblaciones nativas de este departamento, que a vista de los historiadores antioqueños desaparecieron desde la época de la conquista, pero que yo demuestro que subsistieron hasta fines del siglo XIX y que fueron arrasadas del mapa cultural colombiano por la pujante sociedad antioqueña. Otro autor antioqueño es Jesús Botero Restrepo, hace una novela de 1946 titulada Andágueda. Es una bella novela de la selva, es decir, que sigue de alguna manera la saga, como muchos otros escritores, de La Vorágine y de José Eustacio Rivera. En Andágueda, el panorama social y humano que nos presenta es el conflicto interétnico, básicamente entre los indígenas de la región de la Andágueda, una selva entre el Chocó y la zona cafetera, los indígenas Embera, la población afrocolombiana que se dedica al mazamorreo en los ríos del Chocó, y la población blanquimestiza antioqueña que llega a despojar a indios y a negros de su fuerza de trabajo y del producto de su trabajo. Eso es una historia vieja y que continuamos repitiendo. Por último, menciono las dos novelas más cercanas en el tiempo a nosotros, de el bastante conocido y prolífico Fernando Soto Aparicio, Palabra de Fuego, y de la periodista María Teresa Herrán, Las vidas del cura Lame, en el 88 y en el 95. Interesantes las dos novelas porque tratan básicamente el tema de la vida y la muerte, el asesinato a manos del Estado del sacerdote indígena Nasa Opáez Álvaro Urcuecho Cue. Y es muy interesante ver cómo estos autores, pues no indígenas, asumen una cuestión tan crucial y tan inmediata como el asesinato de un miembro de la Iglesia Católica que es un líder indígena al mismo tiempo. Como quiera que en las novelas mencionadas se convocaba el tema de la violencia en relación con grupos étnicos, indios, negros y blanquimestizos, para los efectos interpretativos procedí a realizar un análisis textual de las obras, poniéndolas en diálogo con las cosmovisiones de los grupos en cuestión, es decir, los Embera, los Nasa, los grupos indígenas de la selva, sus cosmovisiones y sus mitologías. Y la información histórica y antropológica pertinente a la intelección de dichas obras,
e indagando por la presencia de las mitologías de tales grupos, el lugar que ocupaban en las obras y su posible incidencia en los niveles del lenguaje, la estructuración literaria y las cosmovisiones amerindias, siguiendo como derroteros principales los postulados críticos de Ángel Rama con su concepto clave de transculturación narrativa y de Antonio Cornejo Polar, también en sus conceptos muy importantes sobre la heterogeneidad cultural, lingüística y literaria en América Latina. En pocas palabras, me dediqué con ahínco a rastrear en las obras literarias dos asuntos principales. Uno, la representación de la violencia ejercida contra las poblaciones nativas en nombre de la civilización y el progreso por los representantes de la sociedad no indígena, ya que esta temática es parte fundamental en la estructuración de todas estas obras. En segundo lugar, me aboqué a la búsqueda de lo que denominé como la violencia de la representación, ejercida desde un universo escriturario en el acto mismo de representar y narrar la condición social e histórica de los grupos en cuestión. Este doble rastreo me permitió desarrollar una lectura crítica singular, inédita e inaudita de dichas obras, hasta el momento descuidada por la crítica literaria colombiana. Por eso digo yo que tengo mis reservas frente a la posible aceptación de mis tesis por la crítica literaria, que hasta el momento no se han ocupado de novelas como La Vorágine, siguiendo este derrotero que yo seguí. Por eso hablo de 1001 lecturas, porque La Vorágine ha soportado mucho más que 1000 lecturas, y entre tantas que yo tuve que trabajar para el desarrollo de mi tesis, yo logré sacar una lectura diferente, que es lo que quiero presentarles hoy. Creo que esta lectura novedosa de las obras literarias fue posible gracias al conocimiento sobre cosmovisiones y tradiciones míticas de los pueblos indígenas adquiridos en los años de aprendizaje y de enseñanza dedicados a las literaturas indígenas de Colombia y de América en el ejercicio de mi labor docente en la Universidad del Valle. Este derrotero ya ha sido desarrollado con maestría para otras literaturas continentales, por Ángel Rama, por supuesto, por Martín Lienhard para la literatura peruana, y Antonio Cornejo Polar, también centrado en la literatura peruana, o mejor en la literatura andina, pero cuyos postulados fundamentales son aplicables a la literatura latinoamericana, y yo me dediqué a aplicarlos a la literatura colombiana. Más, en el campo de la literatura colombiana creo haber sido el primero en señalar estas interesantes posibilidades de lectura. Bueno, sigo con la contextualización. He dicho que, y creo que todos los críticos literarios lo plantean, la cantidad de trabajos escritos sobre La Vorágine es inmensa. Se podría armar una biblioteca de todo lo que se ha escrito, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, acerca de La Vorágine. Pero afortunadamente ha habido investigadores, investigadoras que han desarrollado trabajos vitales e importantes, como es el caso de la ya mencionada profesora Montserrat Ordóñez, y yo voy a referenciarles 3 compilaciones importantes que se han hecho. Hay más, pero digamos las 3 en que yo me basé. 3 compilaciones de ensayos sumamente valiosos para hacerse una idea aproximada
de la diversidad y complejidad de lecturas que la novela ha generado en el curso de sus ya 100 años. La primera corresponde al año 1931, realizada por Casa de las Américas en Cuba, un trabajo realizado por Trinidad Pérez, que se llama Recopilación de textos sobre 3 novelas ejemplares. Pues las 3 novelas ejemplares para ese momento, 1971, eran La Vorágine, Doña Bárbara y Don Segundo Sombra, todas aparecidas en la década de los 20 y de los 30, y fue nada menos que Alejo Carpentier el que las llamó así, porque eran, en su concepto, las 3 novelas más importantes que se hicieron en la literatura latinoamericana para ese tiempo, y el mismo Alejo Carpentier y otros críticos que participaron en La Habana sostenían que de las 3, la que había resistido mejor el embate del tiempo era justamente La Vorágine. Digamos que con el caso de Doña Bárbara y Don Segundo Sombra, como que han sido desgastadas por el tiempo y no generan tanta atención como la que sigue generando aún hoy La Vorágine. La segunda recopilación importantísima es de la profesora Montserrat Ordóñez, se llama La Vorágine, textos críticos, una compilación que tengo que decirlo con toda claridad. Para mí el trabajo de Montserrat Ordóñez fue fundamental en el desarrollo de esta investigación sobre La Vorágine. No solo esta compilación, ya ella había escrito en un manual de literatura colombiana un importante ensayo sobre La Vorágine, y además para esa época acababa de ser publicada una edición crítica de Cátedra de Madrid, edición crítica realizada por la misma Montserrat Ordóñez. O sea que yo era un investigador incipiente que iba agarrado de la mano de Montserrat Ordóñez, y tengo que darle las gracias en este momento. Y por último, algo que me pareció extraordinario: yo hice esta tesis de doctorado en Francia en el 2003, la comencé, y justamente en el año 2002 acababa de ser publicado por la Universidad Paul Valéry de Montpellier un mamotreto así de grande que se llamaba La Vorágine de José Eustacio Rivera, los pasos perdidos de Alejo Carpentier, Lecture, un trabajo coordinado por el profesor Gianfranco de la Universidad Paul Valéry. Me parecía extraordinario que yo llegaba a hacer un trabajo crítico, investigativo sobre La Vorágine, y me encuentro con que en Francia La Vorágine estaba viva y coleando, estaba vigente, porque en ese año en Francia la selección de los docentes, de los profesores para primaria y bachillerato es muy exigente, y a los profesores les hacen exámenes duros, y para el tema de literatura los profesores tenían que prepararse concienzudamente para hablar de 2 novelas hermanas: La Vorágine y Los Pasos Perdidos. Bueno, La Vorágine es la hermana mayor. Los Pasos Perdidos es extraordinaria, pero entra en diálogo con la novela de José Eustacio Rivera. Bueno, ahora voy a hablar de esto que tiene un subtítulo raro, dice que la cuestión indígena en La Vorágine. Tengo que hablar de esto por una sencilla razón anecdótica, se la voy a decir. Cuando yo estaba iniciando el trabajo de investigación, logré comentárselo a un profesor extranjero de literatura, un americanista que conocía La Vorágine, conocía pues las novelas latinoamericanas. Cuando yo le dije que yo iba a trabajar el tema del indígena en La Vorágine, el señor se quedó asombrado. Me dijo: pero en La Vorágine no hay indígenas.
Bueno, es un problema de las modas culturales. Hubo una época en que todo el mundo se dedicó a estudiar la vorágine desde la perspectiva del tema de la selva, las novelas de la selva, y él era un especialista en la vorágine como novela de la selva, y yo con mi malicia indígena le dije, profesor, si hay indígenas, lo que pasa es que la selva no deja ver a los indios. Y me propuse demostrarle que había indígenas en la vorágine y que las mitologías y las cosmovisiones indígenas tenían un lugar importante en la estructuración de la novela. Entonces, con esto de la cuestión indígena, yo apunto a los siguientes aspectos. Uno, la presencia del indio, porque la selva no dejaba ver a los indios. Dos, la representación del indio, una supuesta descripción etnográfica y la interpretación de sus culturas. Yo, entre las muchas definiciones que soporta Arturo Cova, es el de etnógrafo frustrado o antropólogo frustrado. Nunca entendió a los indígenas y pretendía recoger sus mitos y sus leyendas y publicarlas como hacían los naturalistas que nos visitaban desde el siglo XIX, pero nunca los entendió. Y por último, el meollo del asunto de mi tesis era este: el lugar de sus cosmovisiones, las cosmovisiones indígenas, bien sea en el plano manifiesto del relato, como un contenido directo, bien sea como un contenido latente que puede estar operando tanto en la estructuración sintáctica del relato como en su simbolismo. Pues allí yo, para este enfoque le debo, también tengo que hacer confesiones. Hoy parece que es el día que allí le debo mucho a Freud y su teoría de la interpretación de los sueños, aquello del contenido manifiesto, del contenido latente y del trabajo sobre el simbolismo que permite comprender el contenido latente por debajo de la superficie del contenido. Bueno, me disculpan, voy a terminar muy rápidamente. Entonces, yo me ocupé del aspecto de la mitología indígena y puse en relación la vorágine con mitos indígenas de la Amazonía. El primero que trabajé, ya la profesora Betty lo mencionó, yo también lo considero central, nuclear para entender la vorágine, es el mito de la indiecita mapiripana, y yo sostengo que no es un mito, es una invención poética del poeta Rivera o si quieren de Cova. Es una invención poética que finge ser un mito, pero que desdobla, hace un juego de mise en abîme, de puesta en abismo de la estructura general de la vorágine a través de un relato muy breve de 2 páginas donde se concentra todo lo que ocurre en la vorágine con relación a lo femenino, a la mujer, con relación al indígena, a la oposición entre civilización, entre comillas, y mundo de la selva. Todo lo que ocurre en la vorágine lo encontramos sintetizado en el relato, ya no digamos mito, en el relato de Mapiripana. Luego, esta otro sí es importante, los voy a mencionar de paso. Me ocupé de dos mitos importantísimos en todas las culturas amazónicas. Digo 2 mitos porque los trabajé por separados, que es el mito del Yurupari, que no es solo un mito, sino todo un complejo simbólico y cultural que implica mitos, ritos, normas de convivencia, costumbres. Y el mito de la anaconda sagrada. En realidad son un solo complejo mitológico común a todos los pueblos de la Amazonía. Y yo muestro, o trato de demostrar, bien, ya con esto termino, trato de demostrar que estos mitos
la estructura de estos mitos hace juego con la estructura de la novela, ¿no? El viaje de la anaconda sagrada es, por ejemplo, todo lo que ocurre en la vorágine, de alguna manera tiene una similitud con lo que ocurre en el viaje de la anaconda sagrada, pero es una especie de simetría entre el mito indígena y la vorágine, pero como decía Lévi-Strauss, es una simetría invertida. El viaje de la anaconda sagrada es un viaje del mar hacia los Andes, diferente al contrario del viaje de Arturo Cova, que es un viaje de los Andes hacia abajo, hacia el oriente, hacia la Amazonía. La anaconda sagrada asciende por los ríos sembrando vida, sembrando humanidad. El viaje de Arturo Cova desciende a la Amazonía sembrando muerte, sembrando destrucción y sembrando caos. Es más complejo pues todo lo que ocurre porque yo hago el análisis detallado del mito y lo comparo con los aspectos pertinentes de la novela. Y por último mencionaré el Yurupari. Regálenme 2 minuticos más. El Yurupari es un complejo cultural, mítico, ritual, de costumbres, de cosmovisión, que resumiéndolo así muy rápidamente, narra el mito del Yurupari, narra la lucha entre 2 órdenes del mundo. Es la lucha de los hombres por imponer su dominio sobre las mujeres. El mito comienza narrando una época en que las mujeres eran las que dominaban el mundo y los hombres estaban sometidos a la tiranía de las mujeres, hasta que decidieron quitárselas de encima, y entonces se cuenta una historia muy bella de cómo unos héroes originarios, hijos de la gran madre del mundo, de la gran madre universal, deciden atacarla, prácticamente violarla, y a partir de esa violación raptar el poder genésico de la mujer y plasmarlo en unas flautas sagradas que son las flautas del Yurupari, con las cuales se hacen los rituales en la selva, rituales masculinos para la iniciación masculina y que excluyen bajo pena de muerte a todas las mujeres. Está prohibido para las mujeres participar, incluso escuchar, así sea de lejos, las flautas del Yurupari. Y es la lucha de los hombres por imponerles su poderío, ahora sí lo puedo decir, patriarcal. Es un mito sobre el origen del patriarcado y la lucha contra un mítico y supuesto matriarcado que parece que nunca ocurrió, pero en la vorágine asistimos a ese mismo tipo de lucha. Los hombres persiguiendo a las mujeres en la selva, como ocurre en el Yurupari, para imponerles su ley y su dominio masculino. Bueno, me disculpan porque como el tiempo apremia, muy a grandes rasgos les he contado en qué consistía mi tesis. Quería demostrar que los mitos indígenas amazónicos sí tienen un lugar importante en la vorágine a nivel de la estructura, en el nivel del lenguaje y en el nivel de las cosmovisiones en confrontación, que es lo que Ángel Rama presentaba como bajo el nombre de la transculturación narrativa. Espero que algún día pueda disponer de un tiempo suficiente para contarles con detalles el proceso de esta investigación y muchas gracias. La Mapiripana no es un mito, es una creación poética, pero allí resuenan mitos como el del Yurupari, por ejemplo, el del río, y quisiera, es decir, y propone una selva limpia, los ríos sin cadáveres, sin sangre, esos ríos. Entonces yo sí quisiera decir que
parece que aquí, como coincidimos, hay que emprender esa lectura, porque sí está. Y porque no es porque tal vez conscientemente lo haya imaginado, lo haya diseñado Cova, sino porque hace parte de los imaginarios. La Amazonía es ríos, y porque hay una hidrografía, que no solamente son de los mapas que hacen los científicos, sino porque las sociedades nativas también tienen esos mapas, y ya tendríamos que considerar el arte rupestre y los petroglifos que aparecen en los ríos, que son historias de migración, no son historias de vida. Entonces solamente quería decir a los tres, tenemos que unir fuerzas, me parece muy válida, porque la nación quedaría coja o manca sin esa parte, y si la vorágine evoca todo esto, hay que remediar esa fractura o esa grieta que está ahí del tema de lo nativo, porque obliga, es la Amazonía, y no podemos voltearnos y mirar solamente hacia otros legados. Sí, que quería decirle a la profesora Betty que muchas gracias por su intervención. Efectivamente, yo pues planteo que Mapiripana no es un mito, pero atendiendo a que José Eustacio Rivera, antes que novelista, fue un poeta, él logra incorporar, digo yo, elementos de dos tipos textuales diferentes, como son el mito y la leyenda. Entonces son elementos míticos del relato aquellos que nos definen a la indiecita Mapiripana como una especie de deidad de la naturaleza, madre del agua, madre de la selva. Asimismo, el tipo de relación que los indígenas establecen con ella, investida por el temor y el respeto. En tanto, ha instaurado unas ciertas leyes que parecen ritualizar las actividades económicas de los indígenas y el carácter puramente etiológico del relato al explicar el origen de ríos, quebradas, vertientes y configuraciones especiales del terreno. Ahora, por el lado de la leyenda, eso significa que sacamos el relato del tiempo primordial del mito y lo metemos en el tiempo profano, con la presencia ya de agentes exteriores a una cosmovisión y a una comunidad indígena como ese misionero, y además porque el mito viene a ser reactualizado no por un indígena, sino por un hombre no indígena en trance de migración cultural, que es Eli Mesa, ¿no? Pero claramente, aunque el que narra el mito es Eli Mesa, todo el lenguaje en que viene el relato es el lenguaje poético de Arturo Cova. Arturo Cova, como poeta, subsume la voz de los otros personajes